La soledad elegida no es lo mismo que la soledad impuesta, y muchos de ustedes lo saben perfectamente. Bienvenidos a Psicovida. Hay algo que necesito decirles hoy, algo que raramente se menciona en las consultas médicas, en las charlas familiares, en esos consejos bien intencionados que todos reciben. Quedarse en casa no es una enfermedad, no es un síntoma de depresión automáticamente, no es necesariamente el preludio del deterioro. Y sin embargo, ¿cuántos de ustedes han sentido esa mirada de preocupación cuando dicen, prefiero quedarme en casa o no, gracias, hoy no salgo? En los próximos minutos voy a compartir con ustedes algo que he descubierto después de décadas trabajando con personas en la segunda mitad de la vida. Voy a explicarles por qué ese impulso de quedarse en casa puede ser, en realidad, una de las decisiones más sabias que pueden tomar. Pero atención, porque también voy a revelarles algo fundamental al final de esta conversación, algo que podría cambiar completamente la manera en que viven sus días, especialmente si se sienten culpables por preferir su hogar al bullicio exterior. Y si esto resuena con ustedes, si sienten que finalmente alguien comprende esa necesidad de tranquilidad, de espacio propio, les invito a que se suscriban para seguir explorando juntos estos temas que casi nadie se atreve a abordar con honestidad. Empecemos por lo fundamental. Cuando alguien de 60, 70, 80 años dice que prefiere quedarse en casa, la sociedad inmediatamente salta con diagnósticos. Aislamiento social, depresión geriátrica, falta de motivación, riesgo de deterioro cognitivo. Y los familiares, angustiados, empiezan a insistir, sal más, ve al centro de día, apúntate a actividades, no te quedes solo. Pero aquí hay algo que necesitan entender, algo profundo que tiene que ver con la construcción misma de la identidad en esta etapa de la vida. Después de décadas cumpliendo roles, satisfaciendo expectativas, adaptándose a horarios laborales, a exigencias familiares, a compromisos sociales que quizás nunca eligieron realmente, llega un momento en que el alma pide otra cosa, y esa otra cosa no es patológica, es, por el contrario, profundamente saludable. Quedarse en casa puede ser la primera vez en 60 años que alguien está siendo auténticamente fiel a sí mismo. La primera vez que elige su propio ritmo, su propio espacio, su propia compañía, sin tener que justificarse. Es como si, después de toda una vida navegando mares que otros trazaron, finalmente llegaran a un puerto propio donde pueden simplemente ser. Pero cuidado, y esto es crucial, hay una diferencia abismal entre elegir quedarse en casa desde un lugar de plenitud y esconderse en casa desde un lugar de miedo. Y esta distinción, que exploraremos más adelante con herramientas muy concretas que ustedes pueden aplicar hoy mismo, marca la diferencia entre una vejez satisfactoria y una vejez que se va apagando. Quédense conmigo porque voy a mostrarles exactamente cómo reconocer en cuál de estos dos lugares están ustedes. Hace unos meses atendí en consulta a un hombre de 74 años. Me dijo algo que me quedó grabado. Jorge, el mundo ya no está hecho para mí. Las aceras son un obstáculo, los ruidos me aturden, la velocidad a la que todos se mueven me agota antes de salir de casa. ¿Y saben qué? Tenía toda la razón. El mundo contemporáneo no está diseñado para el ritmo de la madurez. Las ciudades están pensadas para la prisa, para la productividad, para cuerpos que pueden correr detrás de un autobús o subir escaleras mecánicas de 2 en 2. Los estímulos son abrumadores, pantallas gigantes, música alta en todos lados, multitudes que empujan sin mirar. Y nadie habla de esto. Quedarse en casa entonces no es rendirse, es reconocer que ustedes tienen derecho a un entorno que respete sus necesidades. Es establecer un límite sano con un mundo que muchas veces ya no los incluye en su diseño. Y esto, créanme, requiere una fortaleza psicológica considerable, porque van a contracorriente de todo lo que la cultura les dice que deberían hacer. Pero aquí viene lo importante, lo que necesito que escuchen con atención. Reconocer que el mundo exterior se volvió hostil no significa que tengan que convertir su casa en una prisión. Significa que tienen que convertir su casa en un universo. Y la diferencia entre estas dos cosas
es monumental. Al final de esta charla voy a darles la clave definitiva para lograr esto, pero primero necesitan comprender algo más. Durante décadas, la psicología popular nos vendió una idea peligrosa, que la salud mental se mide por la cantidad de contactos sociales, que si no sales, si no tienes un círculo amplio de amigos, si no participas constantemente en actividades grupales, algo anda mal contigo. Esta es, permítame decirlo claramente, una interpretación simplista y dañina de lo que significa el bienestar emocional. Hay personas que toda su vida fueron introvertidas, que encontraron plenitud en la lectura, en la contemplación, en conversaciones profundas con 2 o 3 personas cercanas, y de repente, al llegar a la vejez, se les dice que tienen que cambiar, que tienen que volverse sociales, participativos, gregarios. Es absurdo. La introversión no es un defecto que hay que corregir, no es un síntoma de nada. Es una manera legítima de estar en el mundo. Y en la vejez, cuando la energía se vuelve un recurso más precioso, cuando cada interacción social tiene un costo mayor en términos de cansancio, respetar la propia naturaleza introvertida es un acto de sabiduría, no de cobardía. Recuerdo a una mujer de 82 años que llegó a mi consulta enviada por su hija. La hija estaba convencida de que su madre estaba deprimida porque rechazaba todas las invitaciones sociales del edificio donde vivía. Cuando hablé con ella me dijo: Jorge, yo pasé 50 años siendo maestra, rodeada de niños, de padres, de colegas. Sonreí cuando no quería sonreír, fui amable cuando estaba agotada, participé en 1000 reuniones que me parecían vacías. Ahora finalmente puedo elegir y elijo mi jardín, mis libros, mi gato y el silencio. ¿Por qué esto está mal? ¿Saben qué le respondí? Que no estaba mal, que estaba perfectamente bien, que su hija proyectaba sus propios miedos sobre ella. Y aquí viene algo que necesito que comprendan profundamente. No tienen que vivir la vejez que otros diseñaron para ustedes. Tienen derecho a diseñar la suya propia, pero para eso necesitan herramientas. Herramientas para distinguir entre aislamiento dañino y soledad nutritiva, entre retiro saludable y escondite tóxico. Y esas herramientas se las voy a dar paso a paso, porque son aplicables desde hoy mismo. Aquí está el problema que nadie menciona. El trabajo, las obligaciones familiares, los compromisos sociales, todo eso que quizás detestábamos, cumplía una función crucial. Nos daba estructura. Nos levantábamos porque había que ir a trabajar. Nos duchábamos porque íbamos a ver gente. Comíamos a horas regulares porque el horario laboral lo marcaba. Y cuando todo eso desaparece, cuando finalmente somos libres de quedarnos en casa, de no rendir cuentas a nadie, algo peligroso puede ocurrir. La estructura se desvanece. Y sin estructura, el ser humano se desorienta. Empiezas a levantarte cada vez más tarde, las comidas se vuelven irregulares, los días se mezclan entre sí, y ahí sí, en ese punto, el quedarse en casa deja de ser una elección y se convierte en un problema. Entonces, la primera herramienta fundamental es esta. Si van a quedarse en casa, necesitan crear una estructura propia, una arquitectura del día que no dependa de obligaciones externas, sino de compromisos internos. Y estos compromisos no pueden ser arbitrarios, tienen que tener sentido para ustedes. Piensen en esto. ¿Qué le da sentido a su mañana? No me refiero a grandes propósitos existenciales, me refiero a cosas concretas. Para algunos será cuidar las plantas, regar cada una con atención, hablarles, observar su crecimiento. Para otros será preparar un desayuno elaborado, no porque haya que comer, sino porque el acto de prepararlo es un ritual que marca el inicio del día. Para otros será sentarse a escribir en un diario, o hacer ejercicio de estiramiento frente a la ventana, o simplemente tomar el café mirando cómo amanece. Pero aquí está el truco. Tiene que ser todos los días. Tiene que convertirse en una ancla temporal. Nuestro cerebro necesita marcadores. Necesita saber que esto es la mañana y esto es la tarde. Sin esos marcadores, el tiempo se vuelve una pasta informe. Y esa pasta informe alimenta la confusión, la apatía, la sensación de que los días no importan. Entonces, primera acción concreta que pueden implementar hoy, elijan 3 momentos del día que serán sagrados. No tienen que ser largos, pueden ser 15 minutos, pero tienen que ser consistentes. El ritual de la mañana.
el ritual del mediodía, el ritual de la noche. Y cada uno tiene que incluir algo que ustedes genuinamente disfrutan o valoran, porque aquí viene algo fundamental que voy a desarrollar más, pero que quiero plantear ahora. La diferencia entre existir y vivir cuando uno está solo en casa es la diferencia entre dejar que el tiempo pase y darle forma al tiempo. Y darle forma requiere intención, requiere pequeños actos deliberados que van construyendo un tejido de significado. Hay un temor que raramente se expresa en voz alta, pero que late en el corazón de muchas personas mayores que se quedan en casa. Es el miedo a volverse invisible, a que si no sales, si no te muestras, si no participas, la gente simplemente te olvide. Y luego en algún rincón profundo de la mente está ese terror más oscuro. ¿Y si algo me pasa y nadie se da cuenta? Este miedo es real, es legítimo, y no se resuelve negándolo o minimizándolo. Se resuelve enfrentándolo con estrategias concretas. Voy a ser muy práctico aquí porque esto puede marcar una diferencia enorme en su calidad de vida. Si van a quedarse en casa la mayor parte del tiempo, necesitan establecer lo que yo llamo puntos de contacto predecibles. No se trata de salir, no se trata de socializar forzadamente. Se trata de crear pequeñas rutinas de conexión que les den a ustedes y a otros la tranquilidad de saber que están bien. Puede ser una llamada telefónica semanal con un hijo o un amigo, siempre el mismo día, a la misma hora. Y aquí está el detalle importante. Tiene que ser predecible, porque si la llamada no ocurre, la otra persona sabe que debe verificar. Puede ser un vecino con quien intercambian algún pequeño favor regularmente, quizá les bajan la compra y ustedes les riegan las plantas cuando viajan. Puede ser un grupo de WhatsApp con 2 o 3 personas, donde compartan una foto o un pensamiento cada día. Lo crucial es que sean conexiones genuinas, no obligaciones sociales agotadoras, y que tengan esa característica de regularidad que permite que su ausencia sea notable. Recuerdo el caso de un señor de 77 años que vivía solo y casi nunca salía, pero todas las mañanas, sin falta, tomaba un café en el balcón a las 8, y el vecino de enfrente, que también tomaba café a esa hora, había convertido en hábito saludarlo con la mano. El día que a las 8:30 el balcón seguía vacío, el vecino llamó a la puerta. Resulta que el señor se había caído en la ducha y no podía levantarse. Ese pequeño ritual, ese punto de contacto silencioso, le salvó posiblemente de pasar días tirado en el suelo. No necesitan cientos de amigos, necesitan 1 o 2 personas que noten su presencia o su ausencia. Y esto pueden construirlo deliberadamente, sin necesidad de salir de casa constantemente. Pero hay algo más profundo que el miedo a que algo malo ocurra. Está el miedo a que tu vida deje de importar, a que tus pensamientos, tus experiencias, tu existencia misma se vuelvan irrelevantes. Y esto, créanme, no se soluciona con cantidad de contactos sociales. Se soluciona con calidad de propósito. Y de eso hablaremos en un momento, porque es una de las claves más importantes que quiero compartirles. Hay un mito pernicioso que necesitamos destruir de una vez por todas, que a cierta edad ya no se puede cambiar, que los hábitos están demasiado arraigados, que el cerebro ya no es flexible, que así soy yo y así voy a morir. Esto es rotundamente falso. La neurociencia nos ha demostrado algo extraordinario. El cerebro mantiene su capacidad de cambiar hasta el último día de vida. Se llama neuroplasticidad y no tiene fecha de vencimiento. Lo que sí cambia es el método. No se cambia igual a los 70 que a los 30, pero se puede cambiar. Y a veces incluso mejor. ¿Saben por qué? Porque a esta altura de la vida tienen algo que no tenían antes. Claridad sobre lo que verdaderamente importa. Ya no están intentando impresionar a nadie. Ya no están construyendo una carrera o una reputación. Están finalmente en condiciones de hacer cambios por las razones correctas, porque mejoran genuinamente su vida. Entonces, si hay hábitos que quieren cambiar, hábitos que están interfiriendo con su bienestar mientras están en casa, como despertarse muy tarde, comer mal, no moverse lo suficiente, pasar demasiadas horas frente al televisor sin realmente disfrutarlo, pueden hacerlo, pero no con fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad es un recurso limitado y a esta edad es mejor no desperdiciarlo. El secreto está en lo que llamo sustitución elegante. No se trata de prohibirse algo, se trata de reemplazarlo con algo mejor. Si pasan 5 horas al día viendo televisión por inercia,
No porque realmente lo disfruten, sino porque es lo fácil. No se digan, voy a ver menos televisión. Eso no funciona. Pregúntense, en cambio, ¿qué podría hacer que me diera más satisfacción que esto? Y aquí viene lo importante. Tiene que ser algo específico y preparado de antemano. No puede ser leer más. Tiene que ser, tengo este libro en particular en la mesa de noche y cuando sienta el impulso de encender la tele voy a leer 20 páginas. La especificidad es crucial porque elimina la necesidad de tomar decisiones en el momento, que es cuando más vulnerables somos al hábito antiguo. Les voy a dar un ejemplo muy concreto de cómo aplicar esto. Digamos que quieren incorporar el hábito de caminar dentro de casa, de moverse más, porque saben que la inmovilidad es peligrosa. No se digan, tengo que hacer más ejercicio. Eso es demasiado vago. En cambio, vinculen el movimiento a algo que ya hacen. Cada vez que vayan a prepararse un té o un café, antes de ponerlo en el fuego, den 3 vueltas alrededor de la mesa. Cada vez que terminen de comer, antes de sentarse en el sofá, caminen hasta la ventana más lejana de la casa y vuelvan. Están usando lo que ya existe en su rutina como disparador del nuevo hábito. Y esto es muchísimo más efectivo que depender de la motivación o la disciplina, que son fluctuantes. Pero aquí hay algo aún más importante sobre el cambio de hábitos en esta etapa. Pueden ser compasivos consigo mismos. Si un día no lo hacen, no significa que fracasaron. Significa que ese día no lo hicieron. Mañana es otro día. Esta es una libertad que solo la edad trae. La capacidad de ser pacientes con uno mismo sin que eso signifique abandonar. Llegamos a un punto crucial, a una distinción que puede cambiar completamente cómo viven su tiempo en casa. Porque no toda soledad es igual. Y confundir una con la otra puede llevarlos por caminos muy diferentes. La soledad nutritiva es aquella que los restaura. Es cuando están solos y sienten que están realmente con ustedes mismos, que están en compañía propia y esa compañía es grata. Es cuando el silencio es pacífico, no opresivo. Es cuando pueden estar sin hacer nada y sentir que eso está bien, que no necesitan justificarse, que simplemente existir es suficiente. La soledad tóxica, en cambio, es la que los vacía. Es cuando están solos, pero no realmente consigo mismos, sino con sus miedos, sus resentimientos, sus arrepentimientos. Es cuando el silencio se vuelve ensordecedor y los pensamientos dan vueltas y vueltas en círculos destructivos. Es cuando se encuentran evitando mirarse al espejo, evitando sus propios pensamientos. ¿Cómo saber en cuál están? Hay una pregunta muy simple que pueden hacerse. Cuando termina el día, ¿se sienten más llenos o más vacíos que cuando empezó? Si pasan el día en casa y al anochecer sienten que algo se nutrió, que descansaron genuinamente, que hubo pequeños momentos de satisfacción o belleza, o simplemente paz, están en soledad nutritiva. Si terminan el día sintiéndose agotados sin haber hecho nada, con esa sensación de que el tiempo se escurrió entre los dedos sin dejar nada, están en soledad tóxica. Y aquí viene lo importante. La soledad tóxica tiene solución. No requiere que salgan de casa. Requiere que cambien su relación con ustedes mismos mientras están en casa. Uno de los ejercicios más poderosos que recomiendo es lo que llamo la conversación interna consciente. Presten atención a cómo se hablan a ustedes mismos durante el día. Porque muchas personas descubren, cuando finalmente lo observan, que son increíblemente crueles consigo mismas. Se critican constantemente, se juzgan, se menosprecian, y si tuvieran una persona real a su lado hablándoles así todo el día, la echarían de la casa inmediatamente. Pero como es su propia voz interior, la toleran. Entonces, cuando detecten esa voz crítica, ese comentario despectivo hacia ustedes mismos, deténganse. Literalmente, hagan una pausa y pregúntense, ¿le diría esto a alguien a quien quiero? Y si la respuesta es no, entonces reformulen. No se trata de engañarse con positividad falsa. Se trata de tratarse con la misma gentileza básica que le darían a un amigo. Esto transforma la calidad de la soledad. Porque la soledad con un tirano interno es insoportable. La soledad con un compañero interno amable es un refugio. Hay una diferencia abismal entre llenar el tiempo y darle sentido al tiempo. La televisión llena el tiempo. Las redes sociales llenan el tiempo. Pero al final del día se sienten vacíos porque esas actividades no nutrieron nada en ustedes.
Las actividades que dan sentido son aquellas que, cuando las terminan, algo en ustedes es diferente. Aprendieron algo, crearon algo, se conectaron con algo importante, se desafiaron de alguna manera, por pequeña que sea. Y no estoy hablando de cosas grandiosas, estoy hablando de cosas accesibles que pueden hacer desde su hogar. Escribir, por ejemplo, no para publicar, no para que otros lo lean necesariamente. Escribir para ordenar sus pensamientos, para recordar, para procesar. Hay una potencia terapéutica enorme en poner palabras a las experiencias. Pueden escribir sobre su día, sobre recuerdos, sobre lo que ven desde su ventana. El acto mismo de traducir la experiencia en palabras los hace más presentes, más conscientes. O aprender algo nuevo. Y aquí derribo otro mito. No es cierto que a cierta edad ya no se puede aprender. Lo que pasa es que muchos intentan aprender cosas que no les interesan realmente, cosas que creen que deberían aprender. Pero si eligen algo que genuinamente despierta su curiosidad, el cerebro responde con entusiasmo a cualquier edad. Puede ser historia, puede ser astronomía, puede ser cocina de otra cultura, puede ser jardinería en macetas, puede ser aprender sobre aves y empezar a identificar las que ven desde su ventana. Internet pone a su disposición una cantidad ilimitada de conocimiento gratuito. Y el proceso de aprender algo todos los días, aunque sean 15 minutos, cambia la textura del tiempo. También está la creación manual. Trabajar con las manos tiene un efecto calmante en el sistema nervioso que ninguna pastilla puede replicar. Puede ser cocina, puede ser tejer, puede ser jardinería, puede ser armar maquetas, puede ser dibujar o pintar sin ninguna pretensión artística, solo por el placer del proceso. Tuve un paciente de 79 años que empezó a hacer origami. Me dijo que al principio le parecía una tontería, algo para niños, pero descubrió que el proceso de doblar papel con precisión, de seguir las instrucciones, de ver cómo una hoja plana se convertía en una figura tridimensional, lo absorbía completamente. Durante esos 20-30 minutos que pasaba haciendo una figura, su mente se aquietaba, no pensaba en preocupaciones, no rumiaba el pasado, no se angustiaba por el futuro, estaba completamente presente. Y esa presencia, esa capacidad de estar aquí y ahora, es un tesoro en la vejez. Pero también hay algo más que necesito mencionar: la importancia de mantener algún tipo de contribución. El ser humano necesita sentir que su existencia tiene algún impacto, que no es solo un receptor pasivo, sino que puede dar algo. Y esto no requiere salir de casa ni grandes gestos. Puede ser escribir cartas a nietos o sobrinos compartiendo historias familiares, preservando la memoria. Puede ser participar en foros online sobre temas que conocen bien, ayudando a otros con su experiencia. Puede ser hacer pequeñas donaciones a causas que les importan, sintiendo que contribuyen a algo mayor. Puede ser cuidar plantas y luego regalar esquejes a vecinos. Puede ser cocinar algo especial cuando viene alguien de visita. Son gestos pequeños, pero rompen esa sensación de ser solo receptores de cuidados, de estar en la última etapa donde ya no se aporta nada. Y esa sensación, cuando se instala, es profundamente destructiva para el espíritu. No puedo hablar de vivir en casa sin hablar del cuerpo, porque el cuerpo que no se mueve se deteriora, y el deterioro físico arrastra inevitablemente al deterioro emocional y mental. Es un círculo vicioso que necesitan romper. Pero aquí está la buena noticia: no necesitan ir a un gimnasio, no necesitan rutinas extenuantes, necesitan movimiento consistente, no movimiento intenso. El mínimo viable de movimiento diario para preservar la salud es caminar, aunque sea dentro de casa, aunque sean solo 15 minutos varias veces al día. Caminar mantiene activa la circulación, mantiene las articulaciones lubricadas, mantiene el equilibrio, mantiene la conexión mente-cuerpo. Y aquí viene un dato que muchos desconocen. El movimiento no solo es bueno para el cuerpo, es fundamental para el cerebro. Cuando caminan, cuando mueven el cuerpo, están irrigando el cerebro con sangre oxigenada, están estimulando la producción de factores neurotróficos que protegen las neuronas. La inmovilidad, en cambio, es uno de los mayores factores de riesgo para el deterioro cognitivo. Entonces, si van a quedarse en casa, incorporen el movimiento en su arquitectura del día y usen trucos psicológicos para hacerlo inevitable.
Por ejemplo, si tienen un teléfono inalámbrico o un celular, cuando suene, comprométanse a caminar mientras hablan. Si están esperando que hierva el agua para el té, usen esos minutos para hacer estiramientos suaves. Si ven televisión, levántense y caminen durante los comerciales o entre episodios. También está la cuestión de la flexibilidad. Con la edad, el cuerpo tiende a rigidizarse, y la rigidez no es solo física, se refleja en lo mental. Un cuerpo rígido lleva a una mente rígida. Entonces dediquen, aunque sean 5 minutos cada mañana, a estiramientos suaves. No tiene que ser yoga complejo. Puede ser simplemente estirar los brazos, rotar los hombros, flexionar suavemente la columna. Y aquí algo crucial que muchos olvidan, la respiración. La respiración consciente es quizás la herramienta más poderosa que tienen para regular su estado emocional y no cuesta nada. Cuando sientan ansiedad, cuando los invadan pensamientos negativos, cuando se sientan abrumados, deténganse y respiren. 5 respiraciones profundas, inhalando por la nariz contando hasta 4, exhalando por la boca contando hasta 6. Esto activa el sistema nervioso parasimpático, que es el sistema de la calma. Pueden hacerlo desde el sofá, pueden hacerlo en la cama, pueden hacerlo en cualquier momento. Y el efecto acumulado de estas pequeñas pausas respiratorias a lo largo del día es transformador. Uno de los cambios psicológicos más importantes en la vejez es la relación con el tiempo. Cuando se es joven, el tiempo parece infinito. Siempre hay un después, un algún día, un cuando tenga tiempo. Pero después de los 60, 70 años, esa ilusión se desvanece. El tiempo se vuelve finito de una manera muy consciente. Y esto puede generar angustia o puede generar libertad. Genera angustia cuando la persona empieza a contar hacia atrás, cuando cada día que pasa es visto como un día menos, cuando la única dirección temporal es hacia el final. Esto crea una urgencia tóxica que paraliza o una desesperación que amarga. Pero puede generar libertad cuando se comprende que precisamente porque el tiempo es limitado, cada día importa más. No importa de manera dramática, importa de manera preciosa. Es como cuando te dicen que solo puedes elegir 10 libros para llevarte a una isla desierta. De repente, cada elección se vuelve significativa. No vas a perder tiempo con libros mediocres. Entonces, la pregunta fundamental no es cuánto tiempo me queda, sino qué voy a hacer con el tiempo que tengo. Y la respuesta a esa pregunta determina si el tiempo es vivido o simplemente transcurrido. Muchas personas mayores que se quedan en casa tienen la sensación de que están en una sala de espera. ¿Esperando qué? No lo saben exactamente. Quizás esperando que algo cambie, quizás esperando visitas, quizás en el fondo esperando el final, y en esa actitud de espera la vida se escurre. La transformación ocurre cuando dejan de esperar y empiezan a habitar el presente, habitar cada momento, por ordinario que parezca.